Buen día para todos, muchas gracias a los organizadores del evento por el espacio para compartir este trabajo. Mi nombre es Valentina Díaz Grisales, soy candidata a doctora en entomología por el Colegio de Posgraduados en México. Los coautores de este trabajo son los doctores Jesús Romero Nápoles y Jennifer Girón Duque. Eilipus hace parte de la familia Curculionidae. Se clasifica dentro de la subtribu Ilovina, de la tribu Molitini, subfamilia Molitini. Cuenta con 90 especies descritas y es el segundo género más diverso entre los 29 neotropicales de la subtribu Ilovina. Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, con una mayor diversidad en la región neotropical. De las 90 especies que actualmente conforman el género, se conocen los hábitos y plantas hospedantes de 24, 12 gobernadores de semillas y 12 gobernadores de troncos. Este género está estrechamente asociado con la familia Lauraceae. De las 24 especies con hábitos conocidos, 21 se asocian con semillas y troncos de la familia Lauraceae, mientras que las 3 restantes se asocian con troncos de la familia Anonaceae. Eilipus ha sido principalmente reconocido porque algunas de sus especies causan daños de importancia económica en cultivos de aguacate. Hasta el momento son 10 las especies que causan daños en este frutal en América, 3 barrenadores de semillas y 7 barrenadores del tronco y las ramas. Considerando que este estudio está basado en caracteres anatómicos, vale la pena hacer un recuento de los caracteres utilizados históricamente para el estudio de Eilipus. Hermar describe el género a partir de 5 especímenes recolectados en Brasil. Su concepto del género fue amplio y algo ambiguo, pero dentro de los caracteres que él listó en su descripción original, hubo algunos que fueron retomados por autores posteriores y también por este trabajo. Por ejemplo, la inserción antenal entre la mitad y el ápice del rostro, el escrobo oblicuo gradualmente vuelto hacia abajo, y literalmente él lo escribió así en su descripción original, y esto lo que nos indica es una tendencia ventral en los escrobos. Además, las tibias armadas interiormente con un gancho horizontal en el ápice, refiriéndose entonces al uncus orientado en sentido horizontal. Schonger propone el primer sistema de clasificación de Eilipus basado principalmente en la longitud de los artejos funiculares 1 y 2. Pascoe utiliza el sistema de clasificación de Schonger, pero introduce caracteres no mencionados hasta ese momento para Eilipus, por ejemplo, la presencia de carinas en el rostro y el pronoto, la longitud de la masa antenal y la longitud del tarsómero 5. Champion, en su obra Biología Central Americana, propone otro sistema de clasificación, esta vez basado en la configuración de los dientes apicales de las tibias. En su concepto de Eilipus, Champion reconocía 2 secciones. La sección 1, que incluía especies con tibias no mucronadas, y a la que él denominó Eilipus sensu stricto, y la sección 2, que incluía especies con tibias más o menos distintamente mucronadas en el ángulo apical interno. Finalmente, Kuschel, en 1955, establece los caracteres diagnósticos que permiten separar Eilipus de otros géneros neotropicales de Ilovina, y estos fueron el prementón glabro, las tibias posteriores terminadas en un fuerte mucrono inciforme, sin premucro, y un proceso mesosternal tuberculiforme. Desde Kuschel hasta el momento se han descrito 5 nuevas especies, 3 de Brasil y 2 de Guayana Francesa. Esto ha elevado el número actual a 90. Sin embargo, hasta el momento el género no cuenta con una revisión taxonómica ni con clave para identificar especies. Tampoco se han estudiado las relaciones filogenéticas dentro del género ni con otros miembros neotropicales de la subtribu Ilovina. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue realizar la primera evaluación filogenética de Eilipus por medio de un análisis cladístico basado en la anatomía de adultos. Para ello se estudiaron 132 ejemplares depositados en 6 museos y colecciones científicas. El grupo interno estuvo conformado por 58 especies de Eilipus y 2 especies adicionales que no se incluyeron como entidades independientes, sino como sinónimos de 2 de esas 58 especies. La selección del grupo externo en este estudio obedeció a 3 factores. El primero es que se desconoce qué géneros podrían representar linajes más tempranamente divergentes que Eilipus, pues no se han estudiado las relaciones filogenéticas entre géneros de la subtribu Ilovina. Por lo tanto, no podemos saber en este momento qué linajes o qué grupos presentan estados de carácter plesiomórficos con respecto a Eilipus. Por lo tanto, recurrimos a la selección de taxones que permitieran polarizar caracteres de las tibias, considerando la importancia de las tibias para separar Eilipus de otros géneros de Ilovina. En ese sentido, escogimos 2 especies de Eilipodus y una de Eilipinus, que a diferencia de Eilipus presentan mucro y 2 peines de setas en la superficie apical externa. No incluimos más especies dentro del grupo externo por la disponibilidad de material en CEAM, la colección de entomología del Colegio de Posgraduados, la institución en donde hice mi doctorado. Esta es una colección con pocos representantes de la subtribu Ilovina y pudimos incluir estos 2 géneros que eran los que teníamos disponibles.
Se evaluaron 57 caracteres discretos, 45 binarios, 12 multiestado. De estos, 50 pertenecen a la anatomía externa de adultos, 2 a la genitalia masculina, 4 a la genitalia femenina, 1 fue un carácter ecológico relacionado con el sustrato de alimentación de las larvas, si eran semillas o troncos. Se evaluaron los caracteres anatómicos utilizados desde Hermann y hasta Kuschel, así como otros identificados por primera vez para Eilipus a partir de la observación detallada del material. Para el análisis filogenético se construyó la matriz de caracteres en Mesquite, el análisis cladístico se realizó en TNT asumiendo igualdad de peso entre los caracteres y Asado se utilizó para calcular índices de consistencia y retención y mapear las sinapomorfías. Obtuvimos 4 cladogramas más parsimoniosos, cada uno con una longitud de 340 pasos e índices de consistencia y retención de 20 y 63 respectivamente. El consenso estricto que vemos al lado izquierdo tuvo una longitud de 346 pasos e índices de consistencia y retención de 20 y 62 respectivamente. En este estudio recuperamos a Eilipus como un grupo monofilético, respaldado por 3 sinapomorfías. La primera y la segunda, tener las tibias medias y posteriores, con un peine simple de setas en la superficie apical externa. En contraste con los grupos externos que tienen tibias medias y posteriores con 2 filas o peines de setas en la superficie apical externa. De acuerdo con Kuschel, otros géneros neotropicales de la subtribu lobina tienen el peine dorsal de las tibias posteriores simples. Así que en futuros análisis filogenéticos del género Eilipus y de la subtribu lobina sería importante incluir taxones que igualmente tengan los peines simples en las tibias posteriores y medias. La tercera sinapomorfía que en este estudio respaldó a Eilipus como un grupo monofilético es la presencia de 2 mechones de setas en el ápice del ventrículo abdominal 5, un carácter que había sido listado por Champion como propio de los machos. Sin embargo, en este estudio se comprobó que lo presentan tanto machos como hembras y que no es sexualmente dimórfico. Además de los peines apicales, otro carácter de las tibias que fue importante para la resolución de la filogenia y para la definición de grupos o clados fue el uncus. Eilipus como grupo monofilético en este estudio se dividió en 2 clados principales. El primero, el clado Draco-Lauri, que incluye especies que barrenan semillas en su estado larval y donde se incluyen, por ejemplo, los 3 barrenadores de semillas de aguacate, Trifasciatus, Pittieri y Lauri. Este clado es hermano del gran clado Albomaculatus chevrolati, que incluye otros barrenadores de semillas y todos los barrenadores de troncos reportados hasta ahora para Eilipus. Al examinar la configuración del uncus en estos 2 clados, encontramos que el clado Draco-Lauri tiene tibias con uncus y un núcleo rudimentario. Esta es la primera vez que se menciona o se describe un núcleo rudimentario en especies de Eilipus. En este clado, además, el uncus está orientado en un ángulo mayor a 100 grados y el uncus de las tibias anteriores es más grande que el de las tibias posteriores. En contraste, el clado Albomaculatus chevrolati agrupa especies que solo presentan uncus, y este es el carácter precisamente que Kuschel utilizó para separar a Eilipus de otros géneros de Eilobina. El uncus está orientado en un ángulo menor a 100 grados, lo cual sería equivalente al gancho horizontal de Hermann, y esto es importante destacarlo porque Hermann en su descripción original mencionó una orientación horizontal del uncus, y ese fue un carácter omitido posteriormente por otros autores. Además, en este clado, el uncus de las tibias anteriores y de las posteriores es del mismo tamaño. A la luz de los caracteres utilizados históricamente para estudiar Eilipus, vemos que el clado Albomaculatus chevrolati es más similar o es equivalente a la sección 1 de Champion, que incluía especies con tibias no mucronadas y a la que él denominó Eilipus sensu stricto. Por el contrario, el clado Draco-Lauri, en su configuración de uncus, es más similar a la sección 2 de Champion, que recordemos incluía especies con tibias más o menos distintamente mucronadas en el ángulo apical interno. Otros caracteres que ayudaron a la resolución de clados y que tienen relación con los hábitos alimenticios fueron la longitud del rostro y la inserción antenal. En Eilipus encontramos especies que tienen rostros largos, donde la inserción antenal ocurre a la mitad del rostro y que están asociados con semillas. Es el caso, por ejemplo, de los clados marcados con el círculo verde en el cladograma a la izquierda. Hay otras especies que tienen rostros cortos y también están asociadas con semillas, donde la inserción antenal puede ocurrir a la mitad del rostro, como en Eilipus draco, o en el tercio apical, como sucede en Trifasciatus, Albomaculatus y Empiricus. Por su parte, todos los barrenadores de troncos presentan rostros cortos con inserción antenal en el tercio apical. Es posible que la longitud del rostro en las especies de Eilipus esté relacionada con la profundidad del sustrato de oviposición. Por ejemplo, en los barrenadores de troncos que ovipositan en la corteza del tronco, es decir, en la capa más externa, no serían necesarios rostros muy largos para dejar los huevos en el sustrato objetivo. En el caso de los barrenadores de
semillas que tienen rostros cortos como Heliplus draco y que están asociados con frutos pequeños de la familia Lauraceae, donde la semilla ocupa gran parte del volumen del fruto y que están rodeadas esas semillas por un mesocarpo delgado, tampoco serían necesarios rostros muy largos para perforar o superar este mesocarpo y ovipositar lo más cerca posible de la semilla. Caso contrario, por ejemplo, a los barrenadores de semillas de rostro largo como Heliplus lauri, que están asociados con frutos mucho más grandes, como el aguacate, donde la semilla está rodeada por un mesocarpo mucho más grueso y donde sí sería ventajoso tener un rostro más largo para superar este mesocarpo grueso y ovipositar lo más cerca posible de la semilla. Otros caracteres filogenéticamente informativos fueron la dirección de los escrobos, el carácter de germa, y recordemos que él mencionaba una tendencia ventral en los escrobos, también la profundidad de los escrobos en el tercio basal de la superficie ventral, la distancia entre mesana episterno y metaventrito, la longitud de los dos primeros artejos funiculares, el carácter de Schönger, la longitud de la masa antenal, patrones de manchas en el cuerpo, sustrato de alimentación de las larvas si son semillas o troncos, tamaño del cuerpo, específicamente la proporción entre largo y ancho, la longitud de la espícula ventral en el esternito octavo de la hembra, la presencia de escleritos en el lóbulo medio del edeago, esta es la primera vez que se reportan escleritos en el lóbulo medio de especies de Heliplus, la separación dorsal de los ojos, un carácter mencionado por Kuschel en 1955, y la separación ventral de los ojos, mencionado en un par de descripciones originales por Pascoe. Por otra parte, vale la pena explicar brevemente el efecto que tuvieron los grupos externos en el arreglo filogenético obtenido. Como ya lo dijimos, Heliplus en este estudio se recupera como un grupo monofilático dividido en dos clados principales, el clado Draco-Lauri, que agrupa especies que barrenan semillas en su estado larval, y para el cual se infiere una divergencia más temprana, considerando su posición más basal en el clado Gram, en comparación con el clado Albomaculatus chevrollati, que incluye a los barrenadores de troncos, para los cuales se infiere una divergencia más tardía, según esta hipótesis filogenética, considerando su posición más derivada en el clado Gram. Sin embargo, la posición más basal del clado Draco-Lauri está relacionada con el hecho de que comparten un mayor número de caracteres con los grupos externos, por ejemplo, los acá ilustrados. A diferencia del clado Albomaculatus chevrollati, que comparte un menor número de caracteres con los grupos externos y que además presenta estados de carácter contrastantes en comparación con el clado Draco-Lauri. De acuerdo con estudios recientes sobre plantas hospedantes del género Eilipus, en este grupo el hábito de barrenar troncos se considera generalista porque ocurre en plantas de las familias Lauraceae y Anonaceae, a diferencia del hábito de barrenar semillas, que se considera más especializado porque está restringido a la familia Lauraceae. Es posible que la evolución de los hábitos alimenticios en Eilipus haya seguido una dirección de generalista a especialista, y en ese escenario el hábito de barrenar troncos sería más tempranamente divergente en comparación con el de barrenar semillas, el cual sería más reciente. Sin embargo, probar la divergencia tardía del clado de barrenadores de semillas requiere ampliar el grupo externo en futuros análisis filogenéticos. Por último, este estudio es útil para predecir o identificar los posibles hábitos de especies cuya biología es desconocida pero que resultaron agrupadas en ciertos clados. Es el caso, por ejemplo, de Clatratus y Limbatus, dos especies que se distribuyen en Panamá y que resultaron agrupadas en el clado Draco-Lauri. Muy posiblemente estas especies sean barrenadores de semillas. Esto también aplica para barrenadores de troncos. Por ejemplo, este clado de importancia agronómica, el clado Catagraphus championi, que incluye 11 especies, de las cuales 4 se han encontrado barrenando troncos de aguacate. Esto es muy importante, por ejemplo, para países que tienen una alta producción de aguacate y especies de Heliplus reportadas, por ejemplo México, el principal productor y exportador de aguacate a nivel mundial, donde se encuentran Trifas cruciatus y Fenestratus, además de Albopictus, que ya se ha encontrado barrenando troncos de aguacate en este país. Fenestratus, por ejemplo, también se distribuye en Guatemala. Y en Perú, otro gran productor de aguacate, se distribuyen Commodus free y Poecilus. Por lo tanto, es importante monitorar la presencia de especies de este clado en cultivos de aguacate. Bien, muchas gracias a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta investigación. Gracias a todos los curadores y personal de apoyo de las colecciones visitadas por su ayuda. Muchas gracias a ustedes por su atención, y si tienen preguntas, con mucho gusto las resolvemos en el chat o a través de nuestros correos. Gracias y hasta una próxima ocasión.